Josué capítulo 7. Y la semana pasada vimos la toma de Jericó. Y si te diste cuenta, ellos no hicieron absolutamente nada más que hacer lo que Dios les dijo. Si hubiera sido planeado por un estratega militar, él hubiera hecho todo lo contrario de lo que hacen ellos. Y a veces así Dios obra en nuestras vidas. Nosotros quisiéramos traer nuestra estrategia a nuestras vidas y nuestros planes, pero de pronto nos sometemos a Dios y le decimos, Señor, bueno, sea tu voluntad, y nos damos cuenta que su plan es completamente diferente. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar con el Señor es que al final Él tiene la última palabra. Pero es una de las cosas que tienes que aprender, porque si vives pensando que tú tienes la última palabra y Él tiene la última palabra, entonces lo único que te vas a encontrar haciendo es peleando con Dios. Y pelearte con Dios es lo más cansado que hay, y te vas a sentir fracasado, frustrado, y sobre todo de pronto va a llegar un momento en tu vida donde vas a estar completamente aburrido de tu vida. Y capítulo 7 vamos a encontrar muchísima sabiduría y la vamos a poder aplicar a nuestra vida. Y capítulo 7 versículo 1 dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Los hijos de Israel vienen de ganar una batalla, y siempre tienes que tener mucho cuidado en tu vida cuando Dios te da la victoria, porque cuando Dios te da la victoria de pronto puede pasar que descuides tu vida espiritual. Después de que terminas un proyecto, después de que te va bien en el servicio, en tu ministerio, después de que Dios te use posiblemente con algún amigo, con alguna amiga, y de pronto eso te hace pensar que entonces estás bien con Dios a pesar de cualquier cosa, y de pronto te puede pasar lo que les pasa a ellos, que después de tener una gran victoria con Dios, vienen a caer en una gran derrota porque no consideran a Dios. Una de las cosas que vamos a ver en los primeros versículos de este capítulo, a diferencia de los primeros versículos del capítulo 6, es que en los primeros versículos del capítulo 7 no consideran a Dios. No se habla nada de Dios, simplemente ellos hacen su estrategia. Y dice que los hijos de Israel cometen, es decir, no es que se les pasó, no es que se les chispoteó, sino ellos cometen un acto de prevaricación, que prevaricación aquí en la Biblia se pudiera decir, o se podría traducir como infidelidad, y es la misma palabra que habla de infidelidad en el matrimonio. Fíjate, ellos venían de una gran relación con Dios, descuidan su relación con Dios, y después de Dios darles una gran victoria, ellos traicionan a Dios y son infieles con Dios. Y entonces cometen una prevaricación, una traición, una infidelidad con Dios. Ahora, fíjate, y amar se ve así. Cuando tú amas a Dios, obedeces a Dios. Cuando tú no amas a Dios, tú desobedeces a Dios. Jesús dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Y ambas, amar es una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a obedecer a Dios y lo voy a considerar en mi vida? ¿O voy a desobedecer a Dios y no lo voy a considerar en mi vida? Y esta palabra prevaricación es sabiendo hacer lo que tenían que hacer, no lo hicieron. ¿Nunca te ha pasado que vas en el coche y sabes que no tienes que chatear y chateas? Perfecto ejemplo de prevaricación. Sabes que no lo tienes que hacer, sabes las consecuencias que podrían pasar de hacerlo, y simplemente lo haces. Estás transgrediendo una ley. Pero lo grave aquí es que ellos estaban transgrediendo una ley que Dios les había dado. Y entonces, al ser Dios fiel, ellos le responden con ingratitud y infidelidad. ¿Alguna vez te has encontrado así en tu vida? Que Dios es bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, y empiezas a vivir una vida en victoria, y de pronto eso, en vez de llevarte a más victoria, te lleva a la derrota. Porque no pusiste atención, porque no consideraste a Dios, porque en vez de ser agradecido con Él y serle fiel como un esposo o una esposa,
le eres infiel. Le eres infiel a Dios. Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado como ellos, prevaricando. Y entonces, ¿qué hacemos cuando sucede esto? ¿Qué hacen ellos cuando sucede esto? Entonces, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Esta palabra anatema quiere decir maldito o dedicado para destrucción. Entonces acuérdate, cuando van a Jericó, Dios les dice, yo les voy a dar la victoria. Es más, ya pelean del lado de la victoria. Yo ya les entregué Jericó, pero con todos los bienes de Jericó, yo quiero que los dediquen a la destrucción, porque no quiero que ustedes, como mi pueblo escogido y santo, tengan algo que ver con Jericó. Acuérdate que Jericó era una ciudad completamente inmoral e idólatra, y Dios dice, yo no quiero que ustedes ni siquiera tengan un recuerdo de esa ciudad. Quiero que destruyan todo. Y no nada más cuando habla de anatema o dedicado para maldición o para destrucción, también habla de dedicado para el Señor. Y lo que ellos logran rescatar de esta ciudad, Dios dice, como es la primer ciudad que les entregó, lo que yo quiero de esa ciudad, lo que yo le estoy dando, la primicia es para mí. Y ellos lo que deciden hacer es lo contrario. Ellos deciden tomar el anatema, deciden no obedecer a Dios a pesar que Dios les da una gran victoria y ven milagros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando vas de victoria en victoria, de victoria en victoria, y te crees muy fuerte y muy bien espiritual, y entonces lo único que estás haciendo es ver cómo los demás flaquean y se caen y te vuelves muy enjuicioso. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, quien crea estar firme, mire que no caiga. Entonces tienes que tener mucho cuidado. No por tener una victoria quiere decir que entonces ya toda tu vida va a ser una victoria, sino no. Vas de victoria en victoria en victoria con Cristo Jesús sin separarte de Él, porque sabes que la fuente de la victoria es Él. Muy, muy importante eso. Tienes que tener mucho, mucho cuidado. Y entonces dice, porque Acán, hijo de Camri, y entonces ya la Biblia nos da quién es, ¿no? Acán. Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, la tribu más importante. De la tribu, ellos iban adelante, ¿te acuerdas? Lo vimos en Números. Ellos iban con su bandera hasta adelante, y no solamente eso, sino ellos tienen grandes promesas, la tribu de Judá, y de esta tribu está Acán, que él comete la prevaricación, pero fíjate cómo dice que todo Israel comete la prevaricación. Y una de las cosas que vas a ver en el Antiguo Testamento que es importante entender es que trata a su pueblo no como individuos, sino como a su pueblo. Y nosotros, cristianos y creyentes del Nuevo Testamento, Dios nos trata como individuos, pero nos trata como un cuerpo, como su iglesia. O sea, Dios así se relaciona así con ellos en el Antiguo Testamento, se relaciona así con nosotros en el Nuevo Testamento. Y entonces dice que tomó del anatema, hizo lo que no tenía que hacer, prevaricó, y la ira de Jehová se encendió. Esta palabra se encendió es muy importante porque es esta imagen en el hebreo muy florido el lenguaje, que es, ¿alguna vez has hecho una carne asada? ¿Y has prendido un asador? Y cómo de pronto los carbones o si haces de leña se empiezan a poner rojos vivos y le empiezas a echar aire, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que las chispas empiezan a encender otros carbones y se pone rojo y ya esas chispas te brincan, te queman los pelos y ahí estás, ¿no? Pero esa es la idea, la ira de Dios se encendió como carbón encendido. Porque ellos prevaricaron, porque Dios había sido fiel y ellos deciden ser infieles. Porque Dios decide darles la victoria y ellos, en vez de agradecerle a Dios, van en contra de Dios. Y Dios le causa esta ira santa y se encendió contra los hijos de Israel. No solamente contra el individuo, sino contra su pueblo. Versículo 2, y después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, y la palabra Ai de esta ciudad significa ruina. Entonces fíjate, vienen de una batalla en Jericó y Josué, sin considerar a Dios, no aparece en ningún lado Dios en este versículo, sin considerar a Dios, envía a estos hombres de Jericó, de esta gran victoria,
a su ruina. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahí en esa ciudad. Entonces Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Acuérdate que eso es lo que vienen haciendo. Cuando Josué dice: vamos a conquistar Jericó, pero primero manda a los 2 espías, y pasa toda la historia que vimos en el capítulo 4 y 5 y con Rahab. Y entonces Josué manda a estos 2 espías a reconocer la tierra de Ai, a ver, es una estrategia militar, y van a reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque, o sea, son pocos. Entonces Ai es una ciudad que tiene muy pocos habitantes comparado con Jericó. Y si Jericó ya la habían conquistado teniendo tantos habitantes, teniendo una gran muralla, bueno, Ai es una ciudad insignificante. Manda 2,000 o 3,000, va a ser muy fácil. ¿Te das cuenta cómo se confían? Y dejan de confiar en Dios y empiezan a confiar en ellos. Tienes que ver que no te pase esto en tu vida espiritual. Manda a pocos. La Biblia dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia, y que antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16-18. Y eso es lo que les pasa a estos hombres. Vemos una gran confianza en ellos mismos, en sus fuerzas. En esa primer victoria que Dios les dio, se fiaron, no consideraron a Dios. Y tienes que tener cuidado que no te suceda eso en tu vida. Porque mira lo que sucede, versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Entonces Josué dice: bueno, no 2,000, pero sí, bueno, 3,000. O sea, nada más por ser un poco precavido. Pero el problema no es que hayan sido 2,000 o 3,000. El problema es que no iban con Dios. Pudieron haber ido 10,000, pudieron haber ido 600,000. El problema no era el número. El problema es que se habían fiado y no habían considerado a Dios. Y cuando tú y yo nos fiamos y no consideramos a Dios, esto sucede. Y entonces manda a 3,000 hombres, y mira lo que sucede: los cuales huyeron delante de los de Ai. Ahora, ¿cómo es esto que huyeron? Tienes que entender cómo eran las guerras en esa época. ¿Viste esa película de Mel Gibson? ¿Cómo se dice en español? Corazón Valiente. ¿Te acuerdas de esa película? Entonces, de un lado se ponían unos, del otro lado se ponían otros. Era en un valle, en una explanada, y lo que hacían era, de pronto había mensajeros, se reunían en medio, veían, ok, vamos a llegar a un acuerdo o no, te rindes o no te rindes, y de pronto regresaban, y si no había acuerdo, entonces y lo que pasa aquí es que de pronto ellos llegan a atacar la ciudad de Ai, y ven a estos de Ai, que son pocos, pero les da miedo, se dan la espalda y salen huyendo. Y no solamente salen huyendo y ya se acabó la historia, sino estos de ahí los persiguen, no solamente por el valle, sino vamos a ver, o sea, no era nos vemos en la esquina y ahí quedó, sino van y los persiguen hasta la siguiente población, la siguiente población, la siguiente población, hasta que los quieren exterminar. Y así vamos a ver diferentes batallas que se dan en la tierra prometida. Y lo que sucede es que simplemente, o sea, pierden la batalla contra este pueblo insignificante, y huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Ai hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Entonces no nada más de la puerta, todo el valle, una bajada, y entonces van correteándolos y los van lastimando, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
y entra temor. Cuando no consideras a Dios en tu vida entra temor. Pero cuando lo estás considerando a Dios, tienes una tremenda seguridad, una tremenda convicción. Donde está el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero de pronto a ellos les viene una tremenda inseguridad en sus vidas, y su corazón viene a ser como agua, versículo 6, y entonces Josué rompió sus vestidos en luto. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Nunca te ha pasado que ves para atrás cuando no confiaste en Dios, cuando no le hiciste caso a Dios, cuando no consideraste a Dios y ves para atrás y dices, ¿cómo pudo haber pasado esto? Si tan solo le hubiera hecho caso a Dios. Y Josué rasga sus vestidos, está completamente de luto, está acongojado su corazón y se postró en tierra. Esto debió haber sido el versículo 1 y 2. La historia hubiera sido diferente si al principio de la batalla Josué hace lo que le tocaba hacer y Josué se postra delante de Dios, Josué se humilla ante Dios y entonces Dios lo manda a la batalla. Este tiene que ser nuestro versículo siempre 1 y 2. Y entonces Josué se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Cuando te pase esto en tu vida y estés derrotado por no hacerle caso a Dios, por no obedecer a Dios, esto es lo que tienes que hacer. Te tienes que ir a postrar delante de Él y pasar toda la tarde con Él. Necesitas nuevamente comunión con Él. Hasta caer la tarde. Y no solamente Él, sino los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Este es un buen lugar para estar después de una derrota. Este es un buen lugar. Porque si no vas a este lugar de humillación, entonces va a venir derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota, y no vas a salir de ese ciclo en tu vida. Este es un buen lugar. Póstrate en tierra toda la tarde y pasa tiempo con el Señor. Y mira lo que hace el Señor. O sea, el Señor es misericordioso. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? O sea, y tienes que tener cuidado porque si esto te afecta, ¿qué les voy a decir? ¿Y qué ellos van a decir? Tienes que saber que el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre es una trampa. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Tienen mucho cuidado con eso. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, como si su nombre fuera algo. Pero de pronto yo creo que él empieza a recapacitar y cuando estás postrado en tierra eso empieza a pasar, empieza a decir cosas que no, pero de pronto entra razón Josué y mira lo que dice, y entonces, ¿qué harás a tu gran nombre? Siempre no invoques, Señor, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mi testimonio? ¿Qué dirán? Nunca invoques a ti, sino invoca a Él. Señor, glorifícate, aún en mi derrota. Señor, es tu nombre, Señor, es tu gran nombre. Versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate. Me encanta eso. Cuando te humillas delante de Dios, Él te exalta. Cuando te exaltas y no lo consideras, Él te humilla. Esa es la economía de Dios.
Y Dios le dice a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y sí, cuando te humillas, Él te exalta. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahora fíjate cómo dice, a Dios nada se le pasa, han tomado el anatema. Entonces no solamente desobedecieron y tomaron lo que no debían tomar, sino la Biblia dice, y me encanta esta palabra, y hasta han hurtado. Entonces no nada más lo tomaron porque lo hubieran podido tomar y lo hubieran podido entregar y decir, mira, nos equivocamos aquí. No nada más lo tomaron, sino lo robaron para ellos. Y no nada más lo robaron para ellos, sino han mentido. Y no nada más mentido, dice, y aún lo han guardado. Pudieron haber parado en una de estas, pero ellos no pararon. Y cada paso los llevó a estar peor. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. No porque sus enemigos eran más fuertes que ellos, sino porque viviendo así no es una vida en victoria. Porque viviendo así es una vida en tremenda derrota. Dios nunca nos va a dejar tener éxito yendo contra Él. Nunca nos va a dejar tener éxito yendo contra Él. Nunca vamos a poder tener una vida de prosperidad. Y versículo 12, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, porque cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyesen el anatema de en medio de vosotros. Dios quiere estar con ellos y les dice, lo único que tienen que hacer es destruir el anatema. Destrúyelo. Yo quiero estar contigo, destrúyelo. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema y en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Entonces fíjate cómo se une. Tienes que destruirlo, tienes que quitarlo. Tienes que destruirlo, tienes que quitarlo. Tienes que destruirlo, tienes que quitarlo. Y eso demanda el cristianismo. Dios quiere estar contigo, pero tienes que destruir y tienes que quitar el pecado en tu vida. Él quiere estar contigo. Esta palabra santifíquense es eso. Quita y destruye el pecado en tu vida, porque Dios quiere estar contigo. Dios quiere tener comunión contigo. Esta palabra santificar es escoger a Dios y no al anatema. No lo que Dios ya te dijo, eso no. Ahora fíjate, no, vamos a ver que hay cosas que no es que sean pecados. Oro no es pecado, un vestido, vamos a ver como el que agarró acá, no es pecado, pero si Dios dice no, simplemente no lo hagas. El problema no puede ser neutral algo, pero si Dios dice que no lo hagas. Dios quiere estar contigo. Dios quiere que tenga su paz y que tenga su gozo. Entonces, piensa en esto. ¿Qué te ha dicho Dios que tienes que destruir y que tienes que quitar de tu vida? Y si Dios ya te dijo eso, ¿qué estás esperando? ¿Por qué te estás tardando? ¿Qué no quieres realmente estar con Él? Él quiere estar contigo. Destruye y quita. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel.
Y Dios con esto, o sea, esto está muy cañón porque Dios está diciendo, mañana los voy a llamar a una tribu y mañana de esa tribu voy a llamar a una familia y mañana de esa familia voy a llamar a una casa y mañana de esa casa voy a llamar a una persona. ¿Nunca has visto Google Maps? Como de arriba y echas el monito y haces esto. Y Dios con eso está diciendo, mira, no te quiero destruir. ¿Por qué no te arrepientes ya? Yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú. ¿Por qué no quitas y destruyes eso? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Y por qué no tenemos comunión? Cuando Dios nos llama a quitar y a destruir, nos está llamando realmente a estar con Él. Cuando Dios nos llama a arrepentirnos, nos está llamando a pasar tiempo con Él, a seguirlo, a conocerlo. Era momento para confesar y dar vuelta en U. O sea, ¿por qué esperar a mañana? ¿Por qué no ahora? Quien encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa alcanzará misericordia. Dios quería eso. Confiesa, destruye, quita. Y entonces, mira lo que pasa, versículo 16, José pues levantándose de mañana. Ahora, ya sabemos que es Acán, pero Acán en ese momento pudo haber dicho, soy yo. Perdón, Señor, aquí está esto, yo fui. Quiero alcanzar misericordia. ¿Pueden orar por mí? Necesito ser restaurado. Necesito restaurar mi relación con Dios. Yo sí quiero estar con Él. Quiero seguir viviendo en victoria. Pero ¿sabes qué? Lo que vemos entre un versículo y otro es yo creo que hasta durmió bien. O sea, no le importó. Y eso pasa cuando no confiesas tu pecado y sigues pecando, y no confiesas tu pecado y sigues pecando, y sabes, Dios está haciendo así, ¿no? Con su marcador, así, y te está llevando y te está diciendo, es que eres tú. Y cuando no lo haces, endureces más tu corazón y entonces hasta puedes dormir tranquilo. Y cada día que pasa es más difícil confesar tu pecado y restaurar tu relación con Dios. Cada día que pasa. Entonces no te esperes nunca hasta mañana. Nunca te esperes hasta mañana. Porque mira lo que le sucede a Acán. Versículo 16, Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. ¿Y qué crees que pasó y qué crees que fue la primera tribu que fue tomada? Y fue tomada la tribu de Judá. O sea, yo me imagino a Acán, que él es de la tribu de Judá, o sea, Josué diciendo, ok, pase al frente la tribu de Judá. Y yo creo que Acán así como, ahorita vengo, voy a ir acá atrás, hasta atrás. O sea, yéndose hasta atrás. Pensando todavía él, es que sí me puedo ocultar. O sea, es que no me van a descubrir. Es que encubrí muy bien lo que hice. Y yéndose hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Y Dios acercándose más y más y más y más y más a él. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quería tener comunión con Acán. Por eso los salvó. Por eso los sacó de Egipto. Por eso los pasó por el mar. Por eso les dio del maná. Por eso les dio de agua de la roca. Por eso los metió a la tierra prometida. Por eso tuvieron victoria en Jericó. Porque Dios les había prometido, yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a meter a la tierra prometida. Yo estoy cumpliendo mi pacto y mi promesa. Y entonces escogen a la tribu de Judá. O sea, Acán engañándose a sí mismo y engañando a los demás. ¿Cuánto crees que te va a durar eso? Engañándote a ti mismo, engañando a los demás.
Puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a los demás, pero Dios no puede ser burlado. Y esto lo aprendió Acán. Dios no puede ser burlado. Versículo 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. ¿Y quién crees que estaba entre esa familia? Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, y hizo cercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi. Entonces yo creo que entre más se acercaban a él, ¿no?, la tribu de Judá y después la tribu de Sera, una oportunidad más para arrepentirse. Dios pudo haber dicho el primer día: Acán, pasa al frente, eres tú, te vamos a apedrear. Y no, Dios está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que él confiese su pecado. Y Sera, y después Sabdi, y después Acán. Acán fue tomado de la casa de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y entonces Josué dijo a Acán: mira esto, hijo mío. O sea, era para que Acán hablara, no Josué. Para que Acán dijera: perdón, yo pequé contra ustedes y contra Dios, perdónenme. Y no, todavía hasta este punto Josué le tiene que decir: hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Cuando pecas y caes y estás en derrota y no confiesas tu pecado y endureces tu corazón, cuando confiesas, fíjate, esto es lo que pasa, dice la Biblia: le estás dando la gloria a Dios. Estás reconociendo con tu confesión: Señor, yo me equivoqué, tú tenías razón. Para ti es la gloria, Señor. Para ti es la gloria. Fíjate cómo hasta en estos momentos en tu vida de derrota puedes glorificar a Dios. Es una gran oportunidad para glorificar a Dios. Cuando sacas a la luz tu pecado, cuando dices la verdad, estás glorificando a Dios. Estás diciendo: Señor, tú tenías razón. Y entonces le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora fíjate, esto no fue una confesión. No te esperes. A él le cacharon. No te esperes. No te esperes a que sea demasiado tarde, a que hagas más y más y más y más y más daño. Y mira lo que dice, versículo 21, Acán dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. O sea, de pronto se está justificando y dice: es que iba caminando por la calle y vi este manto y es babilónico y es muy caro. Y no nada más es caro, o sea, de mi talla. Está muy bueno, o sea, si hubieras tocado la calidad me entenderías. Ahora fíjate, no es pecado tener un manto babilónico, el problema está desobedeciendo a Dios y de pronto está justificando. Y fíjate cómo empieza el pecado, así como en Génesis capítulo 3. Los ojos. Y Eva vio el fruto. Vio. Cuidado con tus ojos. Haz un pacto con tus ojos. ¿Qué estás viendo? Cuidado. Estamos bombardeados por todos lados de cosas que gente y mercadotecnia quiere que veamos. Y tienes que hacer un pacto con tus ojos y tienes que cuidar lo que ves, porque vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. O sea, me encanta esto que sigue. Y no solamente, y 200 ciclos de plata. Y entonces, una cosa le llevó a otra. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos.
lo cual codicié, igual que Eva, vio, codició, lo tomó, igual que tú y que yo. Y lo codicié. Tienes que saber que siempre la codicia te va a proponer algo y te está vendiendo que ese algo te va a hacer feliz. Eso es la codicia. O sea, lo ves, lo codicias y te está vendiendo eso, que eso te va a satisfacer y te va a hacer feliz. Pero vas a ver dónde termina esto. Siempre te vende algo que no cumple. Es algo muy bueno y codicié y tomé. Y he aquí, fíjate, está escondido, escondí. Es Génesis 3 en Josué capítulo 7. Y está escondido bajo tierra. Y yo le pregunto a Acab, está muy padre tu manto, está muy bien que sea babilónico, está muy bien que sea muy bueno. ¿De qué te va a servir debajo de la tierra? ¿De qué te va a servir escondido? ¿De qué te sirve una vida así? O sea, cuando lo sacas, eso que te prometió hacerte muy feliz, cuando lo sacas está lleno de moho, lleno de lombrices, lleno de tierra y posiblemente ya todo roto. Cuidado con eso que estás viendo, que pareciera ser muy bueno y que tienes que ser escondidas. Y está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Esto debió de haber hecho desde el principio. Señor, me equivoqué, pongo mi pecado delante de ti, perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que aprenderlo a hacer cuando pecamos lo más rápido posible. Señor, perdóname, me equivoqué, pongo esto delante de ti, ayúdame, Señor, restáurame, necesito comunión contigo. Y lo pusieron delante de Jehová. Y hoy, si tú tienes algo así, hoy tú lo tienes que poner ahí, delante de Dios. Ya no lo escondas más. Entrégaselo por completo a Él, porque Él quiere tener comunión contigo, porque Él te ama. Versículo 24, y entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas. Fíjate que lo que haces sí afecta a tu familia. Aunque pienses que nadie te va a ver, aunque pienses que eso no va a afectar a nadie, esto sí afecta. No solamente a tu familia, sino al cuerpo de Cristo. Se afecta. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Esta palabra Acor significa congoja. Y el pecado, lo que va a traer a tu vida, es eso, es en vez de gozo y paz, mucha congoja, mucha. No solamente a ti, sino a tu familia, no solamente a ti, sino al cuerpo de Cristo. Versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Y los quemaron después de apedrearlos. Dios no quería esto para él. Pero no es mejor ser quemado en unos trozos de leña que ser quemado una eternidad en
en el infierno. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, ruinas. No solamente la ciudad de Ai significa ruina, sino este monumento es para un hombre que decide no confesar su pecado y seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando. Y Dios les está llamando al arrepentimiento y decide seguir pecando, ir en contra del Espíritu Santo, seguir pecando. Una vida en ruinas, que permanece hasta hoy. ¿Qué quieres dejar? ¿Qué historia va a permanecer de ti? No sé tú, pero mi oración con Dios es: Señor, quiero terminar bien. Quiero terminar bien la carrera. Quiero guardar la fe. Quiero pelear la buena batalla. Un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Qué testimonio quieres dejar? ¿No convenía mejor destruir el anatema que ser destruido él? Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor o el Valle de Congoja hasta hoy. Era un valle. Y Jesús fue crucificado en un monte, en el Calvario. No sé tú, pero cuando yo leo de la crucifixión me da mucha congoja. Saber que ese hombre, el Señor, el Dios del universo, el Rey de Reyes, murió porque yo era Acán. Murió porque tú eres Acán. Y no apedreado, sino en la peor de las muertes, crucificado. Apedreado era en segundos. Y cuando era quemado el cuerpo ya no se sentía. Pero Jesús crucificado. Y me da mucha congoja de mi vida cuando decidí vivirla sin Dios, y mi vida cuando estaba en ruinas, mi vida cuando afecté a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a mis papás. Y ver a Jesús en un madero, colgado en mi lugar. Y lo único que me queda ahí es ir ahí y decir: Señor, gracias. Y eso es lo que nos da fuerza para seguir entonces de victoria en victoria. Y no derrotados. Y cuando estamos derrotados podemos regresar a ese monte, el Calvario. Podemos decir: Señor, perdón. Y restaurarnos ahí. Y nuestro corazón ahí pesado por nuestro pecado, decir: Señor, límpiame, sáname, restáurame, límpiame, Señor, más y más de mi pecado. El cristianismo demanda destruir y quitar. ¿Qué tienes que destruir y quitar? ¿Qué tienes que poner delante de Dios hoy? Te ruego algo: no esperes hasta mañana. Si esperas mañana, tu corazón se va a endurecer más y más y va a ser muy, muy difícil. No esperes hasta que sea demasiado tarde y Dios tenga que hacer así. O sea, eres tú.
y tengas que sufrir como este hombre la disciplina del Señor. Y que tu vida sea al final un montón de piedras en ruinas. Dios no quiere eso para Acán. Dios no quiere eso para ti, para mí. Y mira lo que pasa en el versículo 1 del capítulo 8. Jehová dijo a Josué, y yo me imagino a Josué, o sea, como Josué, ¿ya vas a considerar a Dios? O sea, ve lo que pasa en un capítulo que no consideran a Dios y ahora, o sea, Josué, vas a considerar a Dios y entonces ya escuchas la voz de Dios y Josué escucha la voz de Jehová y Jehová le dice a Dios lo mismo otra vez, no temas. No temas ni desmayes. Y sabes que tú y yo tenemos que poner atención a la voz de Dios y necesitamos que nos repita una y otra vez las mismas cosas. Él ya se lo dijo en Josué capítulo 1. Josué, esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo estoy contigo, porque yo estoy contigo. Y ellos son derrotados cuando se les olvida esas promesas de Dios. ¿Qué promesas de Dios tienes que recordar hoy una vez más? Y hoy tienes que escuchar de Dios. ¿Sabes qué? Deja eso delante de Dios. El cristianismo demanda destruir y quitar cosas. ¿Para qué? Para que vivas una vida en libertad y no temas y no desmayes, porque Él está contigo. A Josué se le olvidó que Dios es todopoderoso. Él pensó que él podía y mandó a estos muchachos ahí. A Josué se le olvidó que Dios estaba con él. Y a Josué se le olvidó que Dios siempre cumple sus promesas. Y ahí estuvo su derrota. No temas. Y tienes que decirle, Señor, ¿me puedes repetir otra vez eso? Eso, una vez más. No temas. Señor, otra vez. O sea, necesito escuchar una vez más eso. No temas. ¿Cuántas veces quieres? No temas. Porque cuando Dios está contigo, cuando el perfecto amor está contigo, echa fuera el temor. No temas, ni desmayes. Y le dice a Josué, toma contigo toda la gente de guerra. No es tu estrategia, es mi estrategia. Y levántate y sube ahí. Ya no 2,000 y 3,000, van a ir todos. Pero lo más importante es que yo voy con ustedes. Mira, yo he entregado. Esta es la diferencia. Yo. La diferencia es Dios en este versículo. Él, o sea, ya entregó. Cuando ellos salen, ya van a la derrota. Cuando ellos salen aquí en este versículo, ya van a la victoria. Yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Eso hace toda la diferencia. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó. Exactamente igual. Victoria, derrota, restauración, victoria. La diferencia, ¿consideras a Dios o no? ¿Vas a considerar a Dios o no? ¿Vas a vivir en base a tu estrategia o en base a su estrategia? No se trata de si es 2,000 o 3,000, se trata de si Dios va con ellos o no. Si tienes algo que dejar hoy delante de Dios, déjalo hoy. Si tienes algo que confesar delante de Dios, confiésalo hoy. Es una gran oportunidad hoy para darle la gloria a Dios y alabar a Dios. Fíjate cómo puedes alabar a Dios en medio de tu derrota. No te esperes a mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde como Acán. Hazlo hoy.